Gracias al Señor le damos. Amén, hermanos. Estamos agradecidos al Señor, gloria a Dios, en esta noche de estar en su casa. Yo quisiera que tomen asiento, amén. Y antes de entrar al tema de la noche, no puedo pasar por alto que esté en medio de nosotros una pastora que amamos y consideramos mucho, la pastora Maritza Araujo, amén, para que dé un saludo por acá, gloria al Señor, gloria a Dios. Ella es presbítera de la región norte y por esas responsabilidades ministeriales conversábamos ahora en la tarde. Ella tiene que viajar, tiene mañana una reunión de presbíteros. Entonces la dejo para que dé un saludo. Amén. Dios le bendiga, Iglesia de Pachacamac. Un gusto y una alegría estar entre hermanos de la fe y sobre todo sabemos que a esta hora toda la Iglesia MI está en pleno clamor en el estudio de doctrina y nos gozamos en ello y qué bueno ser edificados con la palabra. Animarles a ustedes a seguir adelante, decía nuestra hermana, ser agradecidos por el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Todos los días de nuestra vida tenemos que ser agradecidos. Tenemos esperanza en Él, sabemos que tenemos una morada y que pase lo que pase, hay un lugar donde el Señor ha preparado para ti y para mí. Por ello, amados hermanos, seguir adelante, abrazar la santidad en agradecimiento a nuestro Dios. Él lo ha hecho todo y vivamos para Él, sirvamos a Él, porque de verdad, una vez conociendo al Señor y nos ha salvado, no ha sido para que tú estés sentado en una silla, sino es para servirle de acuerdo a los dones y talentos que Dios ha puesto en ti. Así que, amados hermanos, a seguir adelante y una bendición estar aquí en esta noche, Dios lo ha permitido y de verdad Dios es el único que sabe, es soberano y mi único deseo es servirle al Señor hasta el día de que tenga que partir. Amén. Dios continúe bendiciendo sus vidas y adelante en el Señor, amados hermanos. Amén. Amén. Hermanas bendiciones. Dios la bendiga más. Amén. Gloria a Dios. La pastora Maritza no solamente es una sierva del Señor, sino también una gran amiga personal. Amén. Recuerdo que hace muchos años, en una convención, ella estaba en ese dilema de si dejar ya de trabajar y solo dedicarse a la obra. Era una lucha porque tenía ella un muy buen trabajo, pero hoy día conversábamos, aprovechando de que mañana todavía es su reunión y ella llegó hoy día como para descansar un poco y mañana estar en la reunión. Y me decía, hermana, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. No me ha faltado nada, más bien ha sobreabundado en su generosidad y en su amor por medio de muchas personas, ¿no? Y qué bueno es eso, cuando hemos dado esos pasos de fe y hemos podido ver la mano del Señor. Y me compartía que la Iglesia del Porvenir, ¿cuándo se acuerdan de la Iglesia del Porvenir? Que le hemos mandado la ayuda de misiones, ya techaron, ahora están poniendo un tanque elevado, porque les llegó, dice que ellos no querían comenzar hasta que tuvieran la plata junta. Y ella con su experiencia le dijo, no, Dios va a bendecir en la medida que pongamos la mano en el arado. Si arrancamos a hacer, Dios va a concluir la tarea. Y ahí están, hermanos, que no para Dios tocando a gente no creyente de la iglesia, apoyando y ayudando, a hermanos creyentes también, pero gente de quienes menos ellos esperaban están viendo. Así que vemos un Dios de poder y es hermoso cuando nos podemos encontrar, sacar un tiempo y ver las maravillas que Dios hace. En esta noche vamos a continuar con la doctrina de la iglesia y dentro de lo que es la doctrina de la iglesia estamos viendo su naturaleza, ¿verdad? Estamos viendo su misión o propósito, ¿no? Estamos viendo por qué es necesario que haya una iglesia en medio de nosotros. Y miren, Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, pero Dios en su palabra, en la mayoría de veces, nos habla a través de una figura literaria que nosotros conocemos como metáforas. ¿Qué son las metáforas? Son hechos o comparaciones de algo tangible con algo que puede ser subjetivo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí la palabra del Señor, para que nosotros entendamos la relación del Señor con su iglesia, para que nosotros entendamos las responsabilidades que tiene la iglesia, Dios usa muchas metáforas. Y esta noche vamos a ver las metáforas para la iglesia. ¿Qué metáforas Dios ha usado para que tú y yo entendamos lo que es la iglesia? Amén. Vamos a decirle, Señor, ayúdame
a que ya no ve estas metáforas como, Dios dice esto nada más, sino que lo vincule, porque estaba mirando ahí, analizando, ¿no?, en internet un poco más el propósito de las metáforas, y decían que las metáforas nos pueden ayudar, ¿no?, a vivir la vida cristiana de una manera más tangible. ¿Qué cosa quiere decir tangible? Palpable, visible, ¿ok? Porque hay muchas cosas en las definiciones que son no tangibles, que son conceptos, que son ideas, que son pensamientos, y uno muchas veces se dice, ¿no?, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Pero qué está queriendo decir? Pero cuando te comparan con algo tangible, visible, te es más fácil entender. Entonces, miren, una de las primeras cosas que nosotros vemos acá en la Escritura, hemos visto en la lectura de Efesios que lo compara con un cuerpo. Yo quiero llevarles a Primera de Timoteo, capítulo 5, vamos a leer unos 5 versículos y ustedes se van a dar cuenta rápidamente a qué está comparando el Señor la iglesia en esta hora. Amén. Oramos. Padre, gracias, porque tú nos hablas de muchas formas y de muchas maneras, y a ti te ha placido, Señor, usar estas figuras literarias, usar, Señor, estas comparaciones, de tal manera, oh Dios, que para nosotros sea claro el propósito, la misión, el carácter, la naturaleza de tu iglesia. Y cómo, Señor, debemos comprenderla y entenderla a medida que estudiamos y meditamos en ella y vivimos, Señor, esta palabra como una comunidad de fe redimida por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Dice 1 Timoteo 5:1, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como, ahí está la comparación, a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las más ancianas como a madres, a las jovencitas como manas, con toda pureza. ¿No? Entonces, ¿qué personaje se está describiendo aquí cuando está hablándole a la iglesia a Timoteo? ¿Cómo le está pidiendo a Timoteo que vea a la iglesia? Muy bien, como una familia, y como una familia de primer orden, ¿no es cierto? Porque la familia de primer orden es padre, madre, hijo, hija. Y le dice Timoteo, por eso dice acá, ¿no?, cuando ustedes ven el título, dice, ¿por qué es instrucciones para la iglesia? Porque la iglesia, Pablo la está considerando como una familia. Y cuando tú entiendes esta consideración, entonces ves que hay una relación muy cercana entre los miembros de la iglesia. Una relación, hermanos, que debe incluir mucho amor fraternal, mucha comprensión, mucho servicio el uno al otro. ¿Cómo nos tratamos nosotros en familia? También debe haber, ¿qué cosa? Roles claros. Sabemos quién es el papá, quién es la mamá, quién tiene la función de hijo, de hija, cuál es la relación entre hermanos. Y miren cómo dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo. A una persona mayor, Timoteo, tú eres líder, es cierto, pero eso no debe limitarte a hacerle observar los defectos o las cosas que debe tener, pero no dice, no le grites nada, sino exhórtalo. Y una exhortación era una palabra de ánimo, de aliento, ¿no? De traerlo al orden con mucho respeto. Dice, como a padre. Y en esas culturas el respeto a los padres era eminente, ¿no es cierto? Entonces, así mismo. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia y Cristo nos está diciendo que veamos a la iglesia como una familia, por eso a veces ustedes pueden ver que yo me acerco y les pregunto, ¿no? Y entiendo mejor la relación. ¿Y cómo estás? ¿Por qué no viniste el martes? Me puedes mirar y puedes decir, ¿tú quién eres para que me preguntes? Pero acá que dice que somos una familia. Una familia. Y tiene que ser en ese respeto, en ese amor, que nosotros tenemos que tener la comprensión que eso es la iglesia. ¿No? A veces mi hija me dice, ay mamá, tú eres una casamentera. Porque yo veo a algún hermano soltero y le digo, hijito, ya te debes casar, mijito. Hay hermanas buenas acá en la iglesia. Por ahí algunos se ríen porque se están acordando que se los he dicho. ¿Pero por qué? Porque somos una familia, hay ese acercamiento, hay esa preocupación, hay ese afecto natural. Amén. Entonces, las metáforas son importantes porque entonces yo tengo una mejor comprensión, un mejor acercamiento. Entonces, ¿qué otra metáfora vamos a ver ahora? ¿Ok? Una es como familia y la otra,
Metáfora que podemos ver ahí también como hermanos, ¿verdad? Como hermanos, pero dice ahí en 2 de Colosenses 6:18. A ver, ¿quién tiene 2 de Colosenses? Hermano Jorge, lea 2 de Corintios 6:18. Y hermano Marcos, lea Efesios 3:14. ¿Ya? ¿Lo tiene, hermano Jorge? Léalo. Amén. Dios entonces se constituye Padre de todos los miembros de la iglesia. Si un vecino te pregunta, oye, ¿por qué ustedes se llaman hermanos en la iglesia? Ya tiene la respuesta. Porque a los ojos de Dios nosotros somos su familia. Él es el Padre y nosotros los hijos. Y entonces entre nosotros hay una hermandad comprada por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Entonces no es que somos hermanitos porque los evangélicos se llaman hermanos, sino porque está sostenido en la palabra. ¿Qué dice, hermano Marcos, Efesios 3:14? Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. ¿Ante quién doblaba sus rodillas Pablo? Ante el Padre. La comunión es con el Padre y con sus hijos. El Señor Jesucristo, nos ha constituido sus hermanos, y a todos los que creyeron y le recibieron les ha constituido hijos de Dios. Por eso cualquiera no es hijo de Dios, tiene que ser el que le ha recibido, el que ha sido limpiado por su sangre. Entonces, por consiguiente, ¿qué cosas somos en la iglesia? Hermanos y hermanas. No por tradición, no por costumbre, sino por la palabra de Dios, porque así Dios nos ve, así Dios nos siente. Y nosotros tenemos que sentir a Dios así, de esa manera. Tenemos que venir confiados. Por eso dice, vengan confiadamente al trono de la gracia. Por más que a veces nuestro papá esté molesto o algo, nosotros siempre, papá, ¿estás molesto? Papá, no te molestes pues, porque tenemos confianza, ¿no es cierto? Hay una relación muy hermosa en la iglesia. Hay una relación de hermandad. Somos, ¿qué cosa? La familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Por favor, hermana Eriquita, léame Mateo 12, versos 49 y 50. Amén. Extendiendo su mano hacia los discípulos dijo: heme aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Contundente, tienen suficientes versículos para decir no nos llamamos hermanos porque así hemos querido, sino porque somos la familia de Dios. Esa metáfora es vital para nosotros, para comprender y entender el tipo de relación de amor, de hermandad que tiene que haber en la iglesia, ¿no? Y si tú no sientes ese tipo de amor, ese tipo de hermandad, entonces de repente no eres parte de la familia. Si tú dices, ay, este hermano, ¿qué tiene que ver conmigo? Entonces, ¿cómo? No te estás sintiendo parte del cuerpo. Ya vamos a ver más adelante que hay otra metáfora como cuerpo. Segundo, otra metáfora que Dios usa para entender y para que tengamos una mejor comprensión de la iglesia es la de esposo y esposa. Ay, ay, ay. ¿Qué dice Efesios 5:32? Mi estimado Martín. A ver. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál era el misterio que estaba hablando ahí? De la relación de esposo y esposa, ¿no es cierto? Y este tipo de relación, ¿qué cosa nos está hablando a nosotros? De intimidad, de una relación de amor y sumisión. Porque Cristo también dice que la iglesia es su novia. 2 de Corintios 11:2, por favor,
Segunda de Corintios 11:2. A ver, hermano Gilbert, por favor. Amén. Porque os celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Entonces acá nos está hablando de que la relación de Cristo con su iglesia tiene que tener limpieza, pureza, lealtad. Está hablándonos de la santidad que el Señor espera, del compromiso. Por eso es que usa las metáforas, porque si Dios dijera, ay, yo quiero que estés comprometida conmigo, pero ¿qué tanto? ¿Como me comprometo con mi vecino, con mi amigo? No, como el de un esposo y una esposa. ¿Dónde puede haber un mayor compromiso? ¿Dónde puede haber una relación de mayor intimidad? Entonces el grado, el nivel es superlativo. Cuando Jesús habla de que somos la novia, de que somos la esposa, está hablando de un compromiso profundo. El más alto compromiso que hay acá en la tierra es de un hombre con una mujer cuando se casan. La mayor lealtad, quien exige mayor lealtad, fidelidad, es de un esposo a una esposa, hasta que la muerte nos separe. Porque después, en muchos casos, todo es relativo, hasta que tengas oportunidad, o hasta que me vaya bien, o hasta que las cosas estén. Pero en el matrimonio es para toda la vida, se supone, según los principios y valores de la palabra del Señor. Entonces miren cómo él compara, usa esta metáfora del esposo, de la novia. Y esto me parecía tan hermoso, ayer lo repasaba y decía, qué importante que tengamos esos roles y esa imagen que Cristo, por eso él no enseñaba de forma teórica, él quería que sea para la vida. Él quería que en tu manera de vivir, en tu vivir diario, tú entiendas esa relación. Y cuando sientas soledad, nostalgia, nadie me quiere, pero yo soy tu esposo, dice el Señor. Nadie me ama, nadie me valora, pero yo como una novia te he ataviado. Te he dado adornos que no son externos, sino preciosos, en un ornato de un corazón afable, de una mujer virtuosa. ¿No son mejores adornos que las joyas? ¿O quieren estar adornada con adornos ostentosos de oro y plata y ser rencillosa, que uno prefiere estar, aunque sea en un rincón, que en casa espaciosa con mujer rencillosa? Porque somos para Él eso. Estamos llamados a ser en un ornato hermoso para Cristo, porque somos la novia. Otra metáfora, entonces ya van dos: familia, bueno, tres, ¿no? Familia, novia, esposa. Vamos por una más. Cuando la compara a la vid, Juan capítulo 15, verso 5. A ver, Petita, léelo por favor. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separado de mí nada puede. Entonces, ¿qué demuestra? Gracias. ¿A qué nos está comparando? A una vid. En el tiempo de Israel eran muchas las comparaciones agrícolas, porque Dios les había llamado al pueblo de Israel a ser un pueblo que vive en un lugar donde fluía leche y miel, ¿no? Yo les voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Ustedes van a tener que ver ahí el fruto de la tierra. Ustedes van a ver la bendición que yo voy a traer a ese lugar por causa de vosotros. Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros, ¿no? Por eso, pero todo eso que Dios les hablaba en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo. Porque Dios, por ejemplo, le dice en Isaías, yo te despedregué, puse vides especiales y esperando que dieras buenos frutos, me has dado frutos agrios, dice, ¿no? Frutos amargos, dice, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera. Es que ahí estaban plantados con el esfuerzo humano, esfuerzo natural, pero yo soy la vid verdadera. El que de mí es una rama que sale de mí, lleva mucho fruto. ¿Ah? Qué hermoso, ¿no? Ella, cuando compara a su iglesia entonces con una rama de la vid, y está diciendo que nosotros debemos ser productivos,
Que cuando estamos unidos a Él, tiene que haber en nosotros realidad. Por eso dice, ¿no? Que los frutos del Espíritu son gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso nos debe hacer pensar. A mí me hace pensar mucho esas cosas, hermano. No sé si a ti, pero en la vida cotidiana, ¿no? Cuando el enemigo me quiere hacer renegar por algo, yo digo, pero el Señor, en su gracia, no me ha dado espíritu de amargura, sino me ha dado de amor, de poder, de dominio propio. Yo misma me predico y digo, ¿por qué estoy teniendo esa actitud? Y cambio, hermanos, ¿no? Y cambio. Inmediatamente me posiciono de lo que soy en Cristo. No lo que yo puedo hacer en mi carne o lo que yo puedo sentir en mi carne. Porque dice que mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. Nada. Entonces, tener conciencia de eso, tener esa visibilidad de... ¿Ustedes alguna vez han ido a Ica? No sé, pero yo sí he viajado al sur algunas veces, y cuando era joven viajaba mucho más, y me encantaba cuando ya estábamos pasando Cañete, ya comenzaba Pisco, Ica, yo me quedaba asombrada, hermano, viñas, unas uvasas. En ese tiempo había mucha uva Italia, me dicen que ahora hay más la gordita, la uva negra, ¿no? La que han hecho plantación, que antes había mucho en Chile. Pero, hermano, yo miraba, y eran unas ramotas que colgaban así, tenían unos palos ahí que los sostenían para la... Qué hermoso se ve. Y yo digo que así nos vemos nosotros cuando nos mantenemos. Jesús decía, ¿no? Les daba esa visión de fruto, de agradable. Dice, separado de mí nada pueden hacer. Otra metáfora agrícola era cuando le comparaba a Israel al olivo. Ah, el olivo, ¿no? Qué caro está el aceite de oliva ahora. Siempre el olivo ha sido una planta que ha representado muchas cosas de las que Dios quiere. Y miren lo que dice el Señor de nosotros. ¿Qué dice Romanos 11 del 17? Es un poquito largo el 24, son 7 pasajes, pero creo que vale la pena que lo leamos. Romanos 11 del 17 al 24. A ver, ¿ya? Melissa. Ajá. Qué tremendo, ¿no? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás acortado. ¿Qué estaba diciendo aquí? La iglesia es ahora la que puede reunir un pueblo que no era pueblo, los gentiles, contra un pueblo que había sido llamado a ser de bendición y no había cumplido su misión. Cuando Dios lo saca a Israel en el Antiguo Testamento de Egipto, les dice, ustedes me serán una nación santa, un pueblo especial, serán mi especial tesoro, me serán un reino de sacerdotes. Le dice lo mismo, le pide lo mismo, porque Dios dice que la iglesia, ¿qué dijimos la semana pasada? Que la iglesia es una comunidad de fe que Dios ha formado para traer alabanza, gloria a su nombre, para que Él sea glorificado, para que Él sea mostrado al mundo. Porque estaba escuchando un comentario en la tarde sobre la iglesia, de un libro que escribió el pastor Michelén, en que decía, desde el Génesis se habla de la iglesia, dice. Porque cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿para qué? Para que se multipliquen, para que se enseñoreen, para que gobiernen, para que administren y me alaben por lo bueno que he sido de haberle dado todas estas cosas sin merecerlo. Pero Adán desobedeció.
A Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos para que fueran una nación santa, una nación especial, y el pueblo de Israel le falló. Y ahora ha constituido la iglesia por medio de aquellos que creen. ¿Cómo dice? Acá está, miren. El verso 11. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Temamos, hermanos, que si no mantenemos la visión clara de para qué es la iglesia, para qué Dios la ha constituido, no vayamos a ser nosotros también desechados como fue el pueblo de Israel. No vayamos a estar nosotros también dando vueltas y vueltas en el desierto y nunca entremos a tomar posesión de las promesas que Dios tiene para nosotros. Dice, ellos por su incredulidad fueron desgajados, sacados, pero si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ese pueblo que sacó en el primer momento, no perdonó a Adán, sino le dijo que la paga del pecado era muerte por no haberle traído honra, gloria y alabanza a su nombre. ¿Ustedes creen que a la iglesia, la cual ha comprado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz y padeciendo todas nuestras iniquidades y transgresiones, Dios va a pasar por alto nuestra indiferencia o nuestro descuido? No, hermanos. No. El olivo le dice, no le dice, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Miremos, hermanos, este tiempo de gracia, amén. Miremos este tiempo de gracia, hermanos. Este tiempo en que tú y yo no tenemos todavía persecución. Este tiempo en que todavía podemos abrir nuestra boca, compartir la palabra, la fe. Podemos tener una Biblia en nuestras manos. Escuchamos en misiones el día domingo. A mí se me recogió el corazón y le pedí perdón a Dios. Tenemos Biblias en varias versiones, pero ahí en las cárceles tenían que memorizar porciones para que no se les encontrara. Y muchos de ellos no habían ido una vez a la cárcel, estaban por segunda o por tercera vez porque les habían vuelto a encontrar, porque eran 3 años y medio de castigo por encontrarle con una porción bíblica. Yo lo volví a ver el video. Debemos verlo 1, 2, 3 veces, porque debemos tomar conciencia, porque Dios quiere una iglesia visible. La iglesia es invisible porque está dentro de nuestros corazones, pero se hace visible cuando vivimos la fe. Por eso ustedes son como el olivo, dice, ¿no? Un olivo que aunque se ve leñoso, seco, pero cuando llega el tiempo en que se llena de aceitunas, hermano, ¡wow! Y qué bendición es esa planta. Cómo nutre al cuerpo, cómo alimenta, ¿no? Y dice, vosotros sois ese olivo, pero si fuisteis cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, amén, amén. Nosotros estamos en el buen olivo. Que seamos de verdad, hermanos, conscientes de estas preciosas metáforas con las que Dios nos permite entender y comprender mejor lo que somos en Cristo Jesús como iglesia. La iglesia es algo que es la niña de sus ojos de Dios. La iglesia es por lo cual Él entregó a su Hijo para que hubiera un pueblo que lo alabara y que lo glorificara. También lo compara, y esto es un poco largo, pero ya ustedes conocen la historia, a un campo de cultivo, ¿no? Cuando habla de la parábola del sembrador, cuando habla... Veamos 1 Corintios 3, versos del 6 al 9. Primera de Corintios 3, del 6 al 9. Muy bien. Léelo, por favor. Ajá. Y el que planta y el que riega con la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y ahí está haciendo otra metáfora, edificio de Dios, ¿no? Cuando habla de un edificio. Y está hablando de ese campo, de cada parte que tiene el campo, el labrador, la semilla, ¿no? Acá Jesús siempre dice, mi Padre es el labrador. Él es el que ha obrado y trabajado en nuestras vidas de tal manera que por su gracia y por la obra del Espíritu nosotros hayamos sido alumbrados, iluminados.
Cuando dice ahí, ¿no? En el verso 9, ¿puedes volver a leer el verso 9, Marcos, ya que estás ahí, en 1 Corintios 3:9? Un edificio, ¿no? Y yo estaba mirando ahí, busqué qué es lo más importante en un edificio, en una construcción, en una arquitectura. Y estaba viendo, los arquitectos dicen que en un edificio lo más importante no son los acabados, fíjense, son los más costosos, ponerlo bonito, pero lo importante es la estructura, el fundamento con que se levanta ese edificio. Va a depender el soporte y la capacidad de aguante a un terremoto, a un cataclismo. Entonces dice, ustedes son un edificio. La iglesia tiene que tener un fundamento sólido y tenemos que preocuparnos por tener un fundamento sólido en Dios, porque para los ojos de Dios nosotros somos el fundamento. Por eso dijo Jesús, ustedes son sal y luz. Y como luz no pueden estar escondidos debajo de una mesa. Y como sal no pueden dejar de ser salados, porque si no, ¿de qué sirve? Sino para ser ahollados y aplastados, sino para, más bien tienen que ser sal para preservar, para dar sabor, para que este mundo pueda tener esperanza de salvación. Entonces miren, hermanos, cómo nos trae, ¿no? Dice, el edificio como casa nos habla de la residencia de Dios. ¿Se acuerdan que David quería hacerle casa a Dios y le dijo, no, porque tú eres muy sanguinario, no me vas a hacer casa? Y él trató de proveer todo para la casa de Dios, ¿no? Lo que se iba a necesitar, elementos, madera, todo lo que se iba a necesitar. Y Salomón logra construir el templo y le dice, Señor, yo sé que tú no habitas en obra hecha de manos de hombre, pero cuando acá te invoquemos, cuando en este lugar te invoquemos, que sea oída nuestra súplica y nuestra oración allí en los cielos. Pero sin embargo, ¿qué dice ahora la palabra? Que siendo nosotros lo que somos templo de Dios, somos morada de Dios. ¡Wow! Entonces cuando dice se reúnen 2 o 3 en su nombre, Él está en medio. Y Pedro dice más, somos piedras vivas con las que Él construye el edificio. Y cada parte es fundamental y vital para que Dios se manifieste. Él está aquí. Alguien mayor que este lugar y alguien mayor que todos nosotros está aquí en medio de nosotros esta noche. Porque Él habita en medio de un pueblo que le alaba, le adora y le glorifica, y que ha sido limpiado y transformado por la sangre de su Hijo. Qué maravilloso, hermanos. Somos, a ver, repasemos, somos familia, somos esposa, somos novia, somos vid, somos olivo, somos edificio, somos templo. Miren, nos está hablando de la iglesia en todo momento, pero a todo está usando las metáforas para que entendamos la relación y lo que envuelve y lo que implica. Amén. Veamos unas 2 metáforas más. Amén. Que son, creo que yo, muy importantes. El cuerpo. Hay una metáfora que está en 1 Corintios, donde es el cuerpo en completo, funcionando, organizado, y hay otra que lo podemos ver también en Efesios, pero donde nos habla que ya Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero primero veamos como cuerpo. 1 Corintios, capítulo 12, 1 Corintios 12, del 12 al 27, para que veamos qué importantes somos cada uno como miembros del cuerpo. Amén. Como miembros del cuerpo. Alguien que lea fuerte. A ver. Hermano Mauricio. 1 Corintios 12, del verso 12 al verso 27. Además,
Gracias, hermano. De manera conjunta, Dios nos ve como cuerpo, de manera conjunta, pero también nos atiende en forma particular a cada uno. Esa es la potestad que tiene Dios. Entonces, hermanos, mirémonos en esta noche y considerémonos importantes los unos a los otros. No es la función lo que determina nuestro valor, sino que somos parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Ninguno de nosotros podría decir, arráncame esta uña porque es chiquita. Inclusive una pestaña cuando te quieres sacar de los ojos. No se te puede arrancar. A veces las mujeres somos un poquito vanidosas, queremos tener las cejas perfectas, entonces nos queremos arrancar algunas y ¡ay, ay! Porque son parte del cuerpo. No hay cosa minúscula en el cuerpo. Y Dios ahí está hablando del cuerpo en general como un organismo de interrelación unos con otros y de necesidad los unos de los otros. Claramente dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos por los otros. Ahí está diciendo la importancia de que Cristo compare a su iglesia con un cuerpo. No es que, digamos, no te necesito. Que alguien se desaparezca 15 días y usted no le haya hecho ni siquiera una llamada. Y aquí está demandándonos nosotros que entendamos la necesidad de que lo que Cristo ha hecho es con el propósito justamente de a cada uno de nosotros usarnos conforme sea necesario. Dice el verso, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son hermanos, no es por el grado, posición que valemos a los ojos de Dios, sino solamente porque somos sus hijos limpiados por la sangre de Jesucristo. Entender eso, hermanos, nos va a hacer valorar a todos, porque somos, en nuestra carne tendemos, hay que reconocerlo, hermanos, a minimizar, a priorizar, a jerarquizar, ¿no? Desde que ya uno pregunta, ¿quién es? Para poder atenderlo, ya estamos mal. Porque si es el cuerpo de Cristo, todos son necesarios. Nuestra atención debería ser sin preguntar, ¿no? Y ahí sale lo que queda todavía de vestigios de la vieja vida. Por eso Jesús dice, somos un cuerpo. Y lo explica, tú puedes decir, no te necesito por eso, la oreja es menos importante, o como no soy oreja, yo quería ser oreja y solo soy el dedo gordo del pie, entonces ya no puede, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No, dice, cada parte en el cuerpo, cada miembro, cada uno de ellos. Dice, mas ahora Dios, dice el verso 18, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así que tú y yo estamos en la posición, no que nosotros queremos, sino que Dios quiso. Que Dios quiso. Y eso es importante, hermanos. Eso es responsabilidad. Por ejemplo, los varones que están en esta noche, que son padres, que Dios los ha puesto en autoridad dentro de su hogar y que deben reflejar el amor y la autoridad de Cristo. Qué responsabilidad, ¿no? Qué responsabilidad. Son los llamados a levantar, a poner fe, a poner orden, a poner dirección, ¿no? Igual que las mujeres en el hogar. Qué responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque dice que Dios es un Dios de orden. De verdad que a mí se me escarapela el cuerpo cuando a veces hay hijas que han crecido muy engreídas, que no hacían nada en la casa, ¿no? Y después se casan y creen que tienen que seguir igual. Y tú llegas y se nota claramente que ahí no hay una esposa, porque eso está patas para arriba. Y uno dice, ay no, yo no hacía nada en mi casa. Y yo le digo, bueno, en la casa de tu mamá ahora, porque esta es tu casa. Y aquí, yo digo, Señor, enséñanos que Dios nos ha educado y nos ha instruido más por metáforas, por cosas visibles.
Por eso les hablé al principio. ¿Por qué son importantes? Porque de forma visible tú le enseñas lo que es la autoridad, lo que es el orden, lo que corresponde. Es mucho más fácil que aprendan. Y hay que hacerlo desde pequeños. Y así Dios dice, ¿no? Son un cuerpo. Esto pasa en el cuerpo. Así el cuerpo se necesita. Yo lo he creado. Miren cómo yo hice el cuerpo y cómo el cuerpo se interrelaciona. Cómo no se menosprecian el uno al otro. Cómo cada uno tiene su función. Así yo he puesto en el cuerpo como quise. Así es mi iglesia. En la iglesia cada uno está en la posición que yo le he puesto. Reaccionemos, hermanos. ¿Eres maestro? ¿Eres músico? ¿Te toca ser anfitrión y dar la bienvenida a las visitas de la noche? Algunos pueden pensar, ay, los hermanitos. No, son los hermanos anfitriones que están dando la bienvenida a la casa del Señor. Cualquier posición, hermanos. Y si te ha dado una posición de mayor responsabilidad, una jefatura de un ministerio o ser anciano de la iglesia, temblemos delante de la presencia del Señor. Porque vamos a dar cuenta, porque estamos en el puesto que Dios quiso. Eso es lo que tenemos que entender cuando Dios nos habla del cuerpo. Y la lectura que tuvimos en esta noche en Efesios nos habla de que la iglesia tiene una autoridad. ¿Qué leyó la hermana? Lo leyó todo el capítulo hasta el verso 16 de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer el verso 15 y 16. ¿Ya? Vamos para cerrar en esta noche con lo de las metáforas, porque podríamos seguir tocando, ¿no? Una variedad de metáforas, pero veamos esta última. A ver, Cristian, léelo por favor, hijo. Efesios capítulo 4, versos el verso 15 y 16. Efesios 15 y 16. Ajá. Amén. Entonces, una razón principal para que Dios nos vea, ¿verdad? Como cuerpo, es que reconozcamos que hay una autoridad, hay una sola autoridad en la iglesia y esa es ¿quién? Jesucristo. Pero la función principal que tiene la iglesia es el fortalecimiento de nosotros como creyentes, nuestro crecimiento como creyentes. Nosotros tenemos que ir edificándonos mutuamente, ayudándonos a crecer mutuamente. No, hermanos, poniéndonos obstáculos. ¿Cómo podemos poner un obstáculo a un hermano si hay una sentencia terrible en la Escritura? Que el que es tropiezo para un hermano mejor se amarre una piedra de molino al cuello y se eche al fondo del mar. Y a veces somos obstáculos cuando en vez de apoyar, de alentar, de bendecir, de orar, de interceder, de repente hay crítica, hay chisme, hay murmuración, hay habladurías. Y la iglesia, en vez de estar cumpliendo su labor, nos estamos mordiendo, nos estamos comiendo unos a otros. ¿Cómo crece la iglesia? Imposible. Dice que de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ayudémonos, hermanos. ¿Ves a alguien desalentado, desanimado? Antes de hablarle una palabra, ponlo en oración. ¿No? Yo siempre le digo esto al Señor, cuando a veces me permite notar o ver una tensión en algo, ¿no? Me pongo a orar. Le digo, Señor, dame la palabra y si esto es tuyo, pónmelo en el camino, ¿no? O haz que me cruce o me encuentre con esa persona. Y si no es tuyo, por favor, Señor, si es en mi carne, si es donde sospecha. No, porque a veces nosotros todo lo llamamos discernimiento y no es discernimiento, es solo donde sospecha, ¿no? Estamos medio sospechosos, desconfiados por ahí, pero no es discernimiento de espíritu. Pero cuando es discernimiento de espíritu y viene del Señor, el Señor todo lo tiene que ir canalizando. Pero para eso tenemos que orar, pues, para que podamos ver
si es en la carne o es en el espíritu, ¿no? Y ahí yo puedo ver la mano del Señor. ¿Por qué? Porque cuando viene una palabra de Dios, aun cuando es de exhortación, te ayuda, te levanta. Tú sientes que viene de Dios esa palabra, ¿no? Que ese mensaje, esa palabra, tú la necesitabas, ¿no? Dice, según la actividad propia de cada miembro. Hermanos, ¿alguno está de más acá en la iglesia? No. Porque lo primero que nos ha dicho en Corintios es, todos son necesarios. Todos tienen un rol y una función. Y acá nos dice, tienen que ayudarse, tienen que crecer, tienen que edificarse, tienen que tener crecimiento. Por eso compara a un campo de cultivo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Estamos creciendo, hermanos, en la gracia del Señor, estamos ubicándonos en el cuerpo como debemos ubicarnos, estamos comprendiendo que la nueva vida en Cristo Jesús consiste en una serie de afectos, de amor, de fraternidad, de hermandad, de responsabilidades en las cuales yo debo ir creciendo. ¿Estamos entendiendo? Así que, hermanos, cada vez que recordemos una metáfora, cada vez que recordemos que somos vid, que somos olivo, ¿no? Que eso nos ayude, hermanos, cuando recordemos que somos familia, a apreciarnos, a valorarnos. Amén. Cuando recordemos que somos familia, a saber que hemos tenido el privilegio de ser incorporados a ser parte de la familia real de Dios. Ahorita pienso yo, ¿no? Si a ti te dijeran, usted ha sido condecorado y reconocido para ser parte de la familia real de Inglaterra y todos donde hay reyes, ¿no? Uy, usted ya no se desmaya y dice, pero ¿por qué yo? Pero nada de eso se compara con haber sido constituido hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos sido invitados a ser parte de la familia celestial. Entonces, hermanos, ¿ante quién seremos menos? ¿Qué me puede hacer sentir poca cosa si soy hija de Dios? Si he entendido que tengo el privilegio de haber sido incorporado al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, a la iglesia. Así que esa familia debe aumentar el amor, el compañerismo, la entrega. Como esposa debo sentirme estimulada a tener mayor pureza, mayor santidad, buscar más comunión con Dios, pasar más tiempo, ser más sumisa, ¿no? Ser más sumisa en las cosas del Señor, darle un mayor tiempo al Señor, ¿no? Como decía la hermana, ahora tenemos tiempos de orar en las mañanas, tiempos de orar por las noches, los días lunes, los días miércoles, los días jueves, fuera de los horarios que nosotros podamos estar orando tranquilamente en nuestra casa. Vamos a hacer, ¿verdad? Animarnos mutuamente, alentarnos mutuamente. Vamos a ir creciendo en nuestra vida cristiana. Hay una metáfora que la voy a citar la otra semana, que es sobre sacerdocio, que tiene que ver con la vida de alabanza y adoración de la iglesia. Pero en esta noche vamos a dejarlo ahí. ¿Somos familia, hermanos? ¿Somos familia? Gloria a Dios. ¿Somos uva? ¿Somos vid? ¿Somos labranza de Dios? ¿Somos cuerpo de Cristo? Padre, yo te doy gracias en esta hora. Porque hay tantas cosas, Señor, que tú nos hablas en tu palabra y no miramos las insondables, inescrutables riquezas que hay en esas preciosas metáforas, Señor, con las que podemos entender mejor la naturaleza de la iglesia, mejor, Señor, el propósito, la tarea, la misión que cada uno de nosotros como miembros de esta preciosa iglesia tenemos. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a entender y a comprender todas aquellas cosas con las que tú nos comparas, para que podamos, Señor, ubicarnos perfectamente en el cuerpo, para que podamos, Señor, cumplir, para que podamos deleitarnos y gozarnos como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos así. Tú eres fiel, Señor, y te doy gracias. Restaura nuestras vidas, restaura nuestra comunión, restaura nuestro gozo, Señor. No permites que nos separemos
de ti, porque separado de ti solo podemos servir para ser quemados o desechados, como tú dices. Si el pámpano se separa de la vid, no lleva fruto. Y si el olivo, siendo silvestre, al natural no le perdonaste, Señor. Y ahora nosotros que hemos sido injertados, tenemos que producir, tenemos que llevar frutos, tenemos que ser conscientes de esa gracia. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga a mis amados. Amén.